Bien, ahora continuamos. En esta parte del curso vamos a comentar sobre los plazos de ejecución de las obras, aspectos relacionados a la suspensión, al residente de obra y algunas de las obligaciones que tienen los contratistas a través de su residencia. Entonces, recuerden que para iniciar el plazo de ejecución se tiene establecida una serie de condiciones y obligaciones que tienen las partes que cumplir. El contratista debe presentar sus calendarios, etc. Y la entidad, para que arranque el plazo, deberá entregar el terreno, designar al supervisor, entregar el expediente de contratación, dar adelanto, etcétera, que se haya establecido en las bases, para a partir de ese momento se inicie el cómputo del plazo, ¿no? Si el plazo dura 300 días calendarios, a partir de ese momento el cumplimiento de la última de las obligaciones se ejecute el plazo contractual. Entonces, la norma indica que en el artículo 176 que se debe notificar al contratista quién se va a hacer cargo del control de la obra. Es importante esta designación porque va a garantizar que los trabajos que ejecute el contratista finalmente sean reconocidos. ¿Correcto? La norma también indica que se debe hacer entrega total o parcial del terreno o lugar donde se vaya a ejecutar el proyecto. Respecto a esto de total o parcial, sí lo vamos a conversar un poquito más a detalle adelante, porque si bien es cierto, el reglamento lo está indicando que para cumplir la condición puedes hacer una entrega parcial, esto no quita que llegado el momento, ya hemos usado la parte de la obra que teníamos disponibilidad, pero la otra parte que no nos las entregaron se convierte en crítica. Y por lo tanto, voy a solicitar alguna ampliación de plazos si es que me veo afectado en mi ruta crítica. Entonces, si bien es cierto la norma lo está poniendo que puedes hacer entrega parcial del terreno, eso no te quita la responsabilidad o no quita la responsabilidad a la entidad de que mañana más tarde pueda haber un reconocimiento de una ampliación del plazo y mayores gastos generales por esta no disponibilidad del terreno. Luego dice que se provee el calendario de entrega de materiales e insumos siempre y cuando así se hayan establecido en las bases. Ya son poquísimos, rarísimos los casos en que la entidad le entregue material al contratista. Puede ser que en alguna obra que quedó resuelta o simplemente tuvo en almacén X toneladas de acero y como en la obra se necesita acero, durante el proceso de selección la entidad le dice al contratista: en tu propuesta no consigues el acero va a ser facilitado por la entidad. Entonces el contratista en su oferta no pone acero, porque el acero se lo da a la entidad. Entonces, al momento de marcar el inicio de la obra, la entidad le tendrá que entregar al contratista no el acero, sino un cronograma de entrega. Es decir, el mes 1 te entregaré tantas toneladas, el mes 2 tantas toneladas, etc. ¿Por qué? Porque si no se cumple con eso y es una condición necesaria para construir el proyecto, y si me afecta la ruta crítica, yo tendré derecho al reconocimiento de alguna ampliación de plazo por no disponer el acero que la entidad tiene la obligación de entregar. Como les digo, esto no es habitual, pero está regulado en el reglamento por si se presentara el caso. Luego la norma dice que se iniciará la obra luego de la entrega del expediente técnico en caso haya sido modificada en absolución de consultas u observaciones. Durante el proceso de selección, recuerden que el expediente técnico
es facilitado, es entregado a los postores, quienes lo revisan, lo analizan, hacen sus consultas y en base a eso plantean su propuesta económica. Entonces, este expediente ya era de conocimiento de los postores y del contratista que se le ha adjudicado la buena pro. Sin embargo, digamos, por buena praxis, siempre les digo a las entidades, les recomiendo, entreguen una copia del cuaderno de obra al contratista. Y es más, tú le entregas una, le entregas dos, y que te devuelvan una firmada en todas las hojas en señal de que claramente lo han tenido que haber revisado. Si no, no, pero entrégale, demuestra que le has entregado. Porque consultas y observaciones durante el proceso de elección siempre ha habido. Entonces el contratista podrá alegar y decir, bueno, no empieza el plazo de ejecución de la obra porque no me has entregado el expediente técnico y durante el proceso de selección hubieron consultas. Oye, pero las consultas no modificaron el expediente. Bueno, tú dices que no modificaron. Yo considero que sí, por tal o cual cosa. Entonces ya comienzan las primeras disputas. No empezó la obra y ya comienzan a generar discordia. Entonces, como buena praxis a la entidad, entrégale el expediente. Si es el mismo durante el proceso de selección, entrégale el mismo. No hay problema. Y finalmente, lo que normalmente marca el inicio de la obra es la entrega del adelanto directo. Tanto así lo marcan porque, como lo vamos a ver más adelante, para que se entregue el adelanto directo, el contratista es el que tiene que solicitarlo. Y si no lo solicita en el plazo establecido, bueno, perderá el derecho, pero ¿hasta dónde voy a esperar? Hasta el último día que la norma le faculte al contratista a hacer su solicitud. Lo vamos a ver a detalle más adelante. Ahora, todas estas condiciones, ¿no? La de designar al supervisor, la de entregar el terreno, los materiales, el calendario si hubiera, el expediente técnico y el adelanto directo, la norma indica que tienen que cumplirse en 15 días. En 15 días. ¿Correcto? Si no, la norma también establece que tendrá pues alguna penalización la entidad y tendrá que reconocer al contratista algún perjuicio por no haber cumplido esos plazos. Muy bien, entonces, igual, con cargo a digamos, no detallarlo tanto en el adelanto, para que se cumplan esos 15 días, por ejemplo, el contratista tiene 8 días para solicitar el adelanto. O sea, hasta el 8º día, la entidad ya debió haber cumplido con indicarle al contratista quién es el supervisor, entregarle el terreno, entregarle el expediente técnico, ¿correcto? Pero como estás en el día 6, en el día 7, el contratista tiene hasta el día 8 para presentar su solicitud. Todavía no lo hace, está en plazo. Pero la entidad ya debe haber cumplido el resto de obligaciones. ¿Por qué no lo podría haber hecho? No lo sé, no encuentro mucho sentido a que se demoren. El supervisor ya debe estar contratado con anticipación. En algunos casos me dice ingeniero, pero el proceso de selección se cayó, retrotrajeron, etc. Pero entre gestión, igual vamos a revisar un poquito más a detalle en las siguientes láminas, pero eso no debería suceder. El terreno no está de libre disposición, ya está invadido, tenemos que hacer expropiaciones, pero esa condición es nueva, recién se ha producido, o esa condición la conocías desde el momento incluso que estabas haciendo los estudios. Entonces, ¿por qué no lo has resuelto antes? ¿Correcto? No hay sentido, no se me ocurre algún motivo por el cual tú convoques la obra y el terreno no esté disponible. ¿Correcto? Entonces, tienen que tener la disponibilidad de los terrenos. Y lo otro es el expediente. Como le digo, el expediente ya lo tenías. ¿Por qué no se lo entregas? Al día siguiente se deben cumplir todas esas condiciones. La única que no lo puedes cumplir inmediatamente es el adelanto. ¿Por qué? En 8 días tiene que el contratista presentar su solicitud. Y la entidad
pagarlo en 7. 8 más 7 son los 15 días que la norma indica que se debe cumplir las condiciones establecidas en el contrato. Muy bien, la norma también indica que se puede constituir ahora fideicomisos, es decir, hacer unas cuentas de reserva, unas cuentas intangibles, donde ahí se depositen los dineros y se maneje a exclusividad para ese fin el adelanto que se presente o se entrega al contratista. Lo vamos a también ver un poquito más adelante. ¿Correcto? De tal forma que la norma en el artículo 176 ya lo establece como una obligación, pero siempre y cuando esté así incluido en las bases, ¿no? Dice que cuando las bases establezcan la obligación de constituir un fideicomiso para la entrega de los adelantos, esta no es una condición para el inicio de la ejecución de la obra. Entonces, ahí tienen que tener muchísimo cuidado los contratistas, porque si ya se van a constituir fideicomisos, el constituir el fideicomiso lleva todo un procedimiento que puede demandar varios días, ¿correcto? Y la norma ya está indicando que eso no es condición para iniciar la obra, sino se cumplan los plazos que ya hemos establecido, ya está, ¿correcto? Tienen que tener bastante cuidado en ello. Ahora, la norma también ha hecho unas precisiones respecto a posibles, yo siempre digo, incumplimientos que ha habido siempre en las ejecuciones contractuales, que ante una carencia de gestión, de falta de manejo, de tener el dominio, controlar la sartén por el mango, se haya tenido que regular en el reglamento algunos aspectos que considero que la entidad siempre ha debido manejar. ¿Correcto? Pero ahora ya están en el reglamento y revisemos a ver qué es lo que se está regulando. Dice el artículo 176 que puede designarse un inspector de obra siempre que se encuentre convocado al procedimiento de selección para contratar al supervisor. Quiere decir que por alguna razón el concurso que se hizo para contratar al supervisor se cayó, se retrotrajo a elaboración de bases, etc. La cosa es que al momento que se tenía que hacer ya dar la buena pro, se dio la buena pro del contratista, pero el del supervisor se cayó el proceso. Y ya inmediatamente se firma el contrato de obra y ya tiene que empezar la obra. Y no hay supervisor. Entonces, en ese escenario, dice la norma, puedes echar mano del inspector. Claro, pero ¿cómo era antes que esté regulado de esta manera? De igual manera. La norma dice que puedes designar un inspector o un supervisor y las cualidades las vamos a igual revisar más adelante. Entonces tú podrías echar mano siempre de uno de los dos. Claro que la norma de presupuesto dice que si la obra cuesta algo más de 4 millones de soles, necesariamente tiene que ser un supervisor, no un inspector. Entonces, si tu obra es de 10 millones de soles, inspector no puede haber, tiene que ser el supervisor. Entonces, no puedes designar. Pero se te va a venir en contraparte el incumplimiento y una penalidad que tienes que pagar al contratista. O sea, de plano ya no cumples la norma, pero ya quedaba como gestión a la entidad. ¿Qué hago? ¿Le pago una penalidad al contratista y incumplo igual, no empieza el plazo? ¿O echo mano de un inspector? Pero la obra cuesta 10 millones, tiene que ser el supervisor, no importa. Es el mal menor. Por un lado, la Contraloría te va a decir, tú has pagado, has hecho un perjuicio económico al Estado por no designar al supervisor, tendrás tus excusas, lo que sea, pero igual le pagaste al contratista, ¿correcto? Y por otro lado tendrás un perjuicio administrativo, si quieres, porque la norma de presupuesto dice que tienes que tener un supervisor y tú designaste un inspector hasta que venga o se dé la buena pro del concurso que designe al supervisor. Escoge. Eso era la gestión. Claro, decía, pero ¿por qué me tienen que sancionar? Bueno, son los riesgos que se tienen en la administración pública. Pero no, simplemente decíamos, no,
no actúo, no, sí, tomo una decisión, designo un inspector. Me harán una responsabilidad administrativa, pero no he hecho no he cometido pues una falta mayor, ¿correcto? La sanción será pues una amonestación, un jalón de orejas, ya. Sí, pero no perjudica a la entidad económicamente, ni en el plazo de la ejecución de la obra. Recuerden que para el 1 de marzo tiene que estar listo el colegio para que estudien los niños. Ahí está, eso es. Si no hacía eso, el colegio no iba a estar el 1 de marzo, pues iba a estar en julio. Ese es el perjuicio. Y eso se debe merituar al momento de determinar responsabilidades. La gestión. Bueno, eso habrá llegado a oídos de los legisladores y lo que han puesto es eso, ¿no? Puede designarse un inspector. ¿Cuál es la condición? Que tu proceso, tu concurso de supervisor esté en marcha. Ya está en segunda convocatoria, pero bueno, está en marcha. Y ya está. O sea, sí había forma de hacerlo, pero bueno, ahora ya se ha regulado. Y dice, en dicho caso solo puede mantenerse la participación del inspector en tanto el monto de la valorización acumulada de la obra no supere el límite establecido en la ley de presupuesto. Es decir, que no supere los 4 millones de soles. Y si supera, paras la obra, porque el supervisor todavía no llega, van a llegar a lo mismo. Imagínense que es una obra pues, de 50 millones de soles. La primera valorización va a ser de 5 millones de soles. Ya, la primera valorización nomás ya superaste el monto que está establecido en la ley de presupuesto para designación de supervisor. Pasó la primera valorización y ya. Tu supervisor todavía está en la convocatoria de la segunda convocatoria. Está en la etapa de consultas. Hasta que se dé la buena prueba, va a pasar un mes. Y si es que alguien por ahí no impugna y no se va al OCE de nuevo. En tanto la obra paralizada. ¿Qué van a hacer? No, la ley, el reglamento ya no me dice, ya el inspector solo puede estar hasta 4 millones. Más de 4 millones ya no puede. ¿Y qué hacen? Van a regresar a lo mismo. Tienen que hacer gestión y decir, ok, si vamos a paralizar la obra porque no hay supervisor y eso me va a conllevar a reconocimiento de mayores gastos generales, igual el plazo de la obra se va a extender más allá y eso en dinero, en costo, así como se hace el beneficio-costo de una evaluación económica, igualito haces el beneficio-costo de la toma de decisión, esto cuesta X millones. Versus que el inspector continúe en su trabajo. Incumples el reglamento, incumples la ley de presupuesto, sí, pero no generas perjuicio económico al Estado, a la entidad. Vas a respetar el plazo, a la obra la vas a tener en el plazo establecido. ¿Cuál será tu sanción? Eso se tiene que efectuar pues, con la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios. Y decir, yo estoy haciendo gestión. O sea, por hacer gestión me quieres sancionar. Ok, sancióname. Pero no digas que he perjudicado económicamente a la entidad. Sancióname porque he hecho mi mejor esfuerzo para que el colegio esté listo el 1 de marzo. He hecho mi mejor esfuerzo para no pagar al contratista mayores gastos generales por ampliaciones de plazo. Ya, si me quieres sancionar, ya, sancióname por eso. Por haber incumplido este acto. ¿Correcto? Eso es gestión. Entonces eso es lo que finalmente van a tener que merituar. Tomo el camino A, tomo el camino B. En los dos me van a sancionar. Ya es gestión nuestra. Entonces es parte de romper la inercia que queremos en la función pública. Si no, como les digo, oye, contratemos pues a las UNOPS, a la ONU, a todos sus organismos, hay uno de la Municipalidad de Lima, como les dije, la organización para la inmigración, que ellos nos administren el contrato, que ellos nos hagan el concurso. Estamos trasladando nuestra gestión, cosa que no debería ser. ¿Correcto? Entonces, si es así, bueno, pues contratemos al alcalde de Nueva York que reemplace al alcalde actual. De repente lo hace mejor. Entonces, contratemos mejor a ese señor. Pues. Si vamos a trasladar la gestión a un tercero. ¿Correcto? Entonces, tenemos que tener conciencia de que sí, hay algunos escenarios
Entonces yo voy a tener que hacer el contrapeso, que es lo mejor para la entidad. Muy bien. Bien, otro aspecto que está fijando ahora la norma es referido a la revisión de los documentos a la firma del contrato. Recordemos que para la firma del contrato al contratista se le requirió 3 documentos de índole técnico, es decir, que presente el calendario de ejecución de obra, digamos el calendario del PRCPM, presente el calendario valorizado de ese calendario de ejecución, el calendario valorizado, cómo se va a ejecutar mes a mes el proyecto, y el calendario de adquisición de materiales, es decir, los meses, qué cantidad de materiales y qué tipo de material es el que requiere, y esto se hace para, en el caso del para el adelanto de materiales en función a ese calendario. En el caso del calendario de ejecución de obra, para el reconocimiento de reajustes, para controlar si el proyecto está adelantado, está atrasado o va bien. Ese es el calendario valorizado. Y el calendario PRCPM para controlar la ruta crítica, para las posibles ampliaciones de plazo que el contratista pueda solicitar. Entonces, estos 3 calendarios son muy importantes para la ejecución contractual. Entonces, a la firma del contrato, lo que suele suceder es que al contratista lo citan tal día, tal hora, en tal lugar, y tiene que llevar una serie de documentos, entre ellos estos 3 documentos de índole contractual. Entonces va, lo presenta, y de repente pues hasta es una ceremonia media pomposa, firman y cada parte se lleva su contrato y ya está, se da inicio a la ejecución contractual. Pero la pregunta es, ¿quién revisó esos documentos? ¿Quién revisó esos 3 calendarios? ¿Quién revisó la carta fianza de fiel cumplimiento que el contratista presentó? ¿Quién la revisó? Entonces, lo que normalmente sucedía era que nadie, o el área usuaria, porque la firma fue en la presidencia, en la dirección ejecutiva, en la gerencia legal, en la gerencia de administración, ahí se firmó, y después de algunos días llega todos estos documentos, incluido el contrato, al área usuaria, y el área usuaria recién comienza a revisar y analizar y para ejecutar la obra. Y puede hacer que nos encontremos con algunas sorpresas. Uno, que la carta fianza no cumple los requisitos y lineamientos que dice el reglamento. ¿Y qué haces? Otro aspecto, que los calendarios estos de ejecución no estén adecuadamente elaborados. Puede suceder, y de hecho que ha sucedido, ¿no? Como yo les comento, en la ejecución de una vía, una carretera, nosotros sabemos que las partidas de señalización normalmente ocurren en el último mes. ¿Y qué pasa si en el primer mes el contratista solicita adelanto de materiales para pintura, señalización vertical, guardavías, etc.? La entidad dirá, uy, ¿estás loco? ¿Cómo me va a pedir, si la obra se hace en 10 meses, me pide el primer mes esto? No procede. Y el contratista, que finalmente se van al arbitraje, le dice, sí procede, porque yo cumplo mi cronograma. Pero no, eso es imposible. ¿Dónde está el cronograma? Ahí, adjunto al contrato, tú lo tienes. La entidad saca y dice, calendario de adquisición de materiales, mes 1, guardavías, pintura, señalización vertical. Oye, no, pero está mal. Forma parte del contrato. Y ahora ya no me digas que está mal. Forma parte del contrato y me tienes que cumplir. ¿Correcto? Entonces, esto que siempre les hemos dicho no está en el reglamento, pero ¿qué tiene que hacer la entidad? La buena praxis es decir, oye, cítalo y dile, oye, vas a revisar los documentos. O tú firmas un documento así en blanco, sin leer, lo firmas. Eso es lo que ocurría en las entidades, entonces firmaban sin leer.
Siempre decíamos, revisen, chequeen, la carta fianza, mándale al especialista. A la administración hay un hombre, un tigre ahí que él sabe, revisa la carta fianza, al toque llama al banco. ¿De qué banco es? De tal, lo llama. Oye, esta carta es verdad, es mentira. El banco dice, sí, correcto, yo la emití. ¿Es un banco que está bajo la cobertura de la SBS? Sí. ¿Es un banco mínimo de categoría de B? Sí, etcétera. Cumple los requisitos, pero alguien que lo chequee. Igual con los calendarios. Entonces, como ha llegado a oídos de los legisladores que las entidades, por buena praxis, no lo hacían y simplemente lo que traía el contratista lo daban por firme, han incluido en el reglamento lo que vamos a revisar a continuación. Dice, el supervisor dentro de los 7 días de suscrito el contrato, ¿correcto? O sea, se supone que ya tienes al supervisor contratado. Dentro de los 7 días, presenta a la entidad su conformidad de los documentos. Estos 3 documentos que le estoy mencionando: el calendario per CPM, el calendario valorizado de la obra y el calendario de adquisición de materiales. Estos 3 documentos los revisa. ¿Correcto? Son documentos del contrato, los revisa, los analiza, los desmenuza y dice, sí, está bien, está mal, no sé. Correcto, y se lo comunica a la entidad. Puede ser que el contratista, como dice la presentación, pueda hacer observaciones. Ya, si las hace, ya no hay intermediario, o sea, se lo dice al contratista, porque ya están en obra. Recuerden que el contrato ya se firmó y le dice, mira, yo como supervisor he revisado, mira, ¿sabes qué? Tu calendario per CPM está de cabeza, o sea, no guarda relación el valorizado con la programación. Me estás pidiendo un adelanto en el mes 1 de guardavías y esas cosas están acá al final, entonces tienes que corregirlo. Mira, ok, le manifiesta esas observaciones y le hace conocimiento al contratista, quien dentro de los 8 días siguientes las absuelve. Entonces, el contratista en 8 días le absuelve, le dice, ok, ya mira, acá te entrego el nuevo calendario, acá ya lo corregí, hermano, así como tú dices, y efectivamente se me pasó, no era el mes 1, era el mes 10, se me equivoqué. Bueno, entonces esto es el mes 10, esto va al final. ¿Correcto? Entonces, recuerden que se van a revisar documentos técnicos y tienen que tener la suficiente habilidad de convencimiento entre las partes. Primero, lo que es justo y llegar a un buen acuerdo. ¿Por qué? Porque la norma dice que a falta de acuerdo se considera como válidas las observaciones del supervisor. O sea, lo que el supervisor diga, eso es lo válido. Y vamos a revisar más adelante que cuando el reglamento dice que el supervisor no tiene autoridad para modificar el contrato de obra, resulta que con su actuación sí tiene facultad y modifica el contrato de obra. Bueno, pero eso es materia de otro tema, pero lo que la norma dice es lo que el supervisor diga es lo que se aprueba. ¿Correcto? Entonces el contratista sí pues tendrá que ir en el ida y vuelta con el supervisor y convencerlo, porque al final el contratista es el ejecutor. Él dice cómo se ejecuta. Imagínate si hay una discusión respecto al per CPM. Y el per CPM, los rendimientos los fija el contratista. Y si el supervisor dice, no, ¿por qué tú vas a hacer 18 metros cúbicos día de concreto? Porque tú puedes traer un mixer y te haces 40 metros cúbicos día. Entonces tu rendimiento no es 18, es 40. A ver, contratista, ¿lo vas a lograr? Tú que tienes un trompito para hacer tu concreto, ¿vas a lograr 40 cubos día? No. Entonces, ¿cómo has aceptado que el supervisor te diga eso? Porque lo que el supervisor dice, eso es lo que va a quedar registrado y eso es lo que vas a tener que cumplir. ¿Correcto? Entonces, mucho cuidado en la relación con el supervisor. Entonces, dice que a falta de acuerdo se consideran como válidas las observaciones del supervisor que no hubieran sido levantadas o concordadas, debiendo remitir a la entidad la versión final como máximo dentro de los 15 días de suscrito el contrato. Entonces, resumiendo, el supervisor tiene 7 días y le dices al contratista, esto corrige. El contratista, 8 días,
y dice, ok, lo corrijo. Y si no lo quiere corregir, lo que el supervisor dice, de tal forma que en 8, en 7 más 8, en 15 días, se le comunica a la entidad. Estos son los calendarios que han sido revisados y concordados entre las partes. La norma agrega y dice que recibido el informe del supervisor, la entidad tiene 5 días hábiles para aprobarlo. Entonces, en 5 días, la entidad dice, ok, ¿qué cosa va a aprobar? Lo que el supervisor finalmente le haya recomendado, ¿no? Porque es lo que la norma está indicando, que lo que el supervisor diga, eso es lo que finalmente vale. Eso es en el caso que lo apruebe. Pero dice, en caso se observe, se consideran los calendarios del expediente técnico de la obra, sin perjuicio de cualquier discrepancia que pueda ser sometida por el contratista al mecanismo de solución de controversias. Es decir, que de repente hasta la entidad dice, oye, no, ni tú contratista, ni tú supervisor, ¿sabes qué? Los dos están mal, o sea, no saben hacer calendarios, etcétera, etcétera. Entonces, como dice ahora, ¿con qué vamos a ejecutar el proyecto? Mira, ¿sabes qué? Yo, entidad, al momento de aprobar el estudio, como parte del estudio, hay un calendario de ejecución, hay un calendario valorizado y hay un calendario de adquisición de materiales. Lo que vale es eso que está ahí. Y ya está. Con eso se ejecuta. Ese es el último de los escenarios. No debería ser, pero finalmente la entidad podría aprobar y decir que eso es lo que se aprueba, ¿no? Mientras se aprueban los documentos señalados, es decir, mientras estamos en todo este proceso, recuerden que son 15 días de entre 7 de supervisor, 8 contratista, más 5 días en entidad, o sea, en 20 días, de repente la obra empezó el día 15, o el día 20 de junio, el 30 y acabó, y tengo que hacer mi conciliación de metrados. En los primeros días de julio presentar la valorización. ¿Cómo digo si está adelantado o atrasado el contratista? Sí, no tengo calendario valorizado, porque está en proceso de revisión o aprobación. En ese caso dice, mientras se aprueban los documentos señalados del artículo 177, se consideran los calendarios del expediente técnico de la obra. O sea, de repente tu calendario que has conciliado con el contratista, sí, está bien, ya, porque se han hecho unas modificaciones, pero ya están conciliados. Falta que la entidad lo apruebe. La entidad está que lo revisa, le da vueltas. Pero yo ya tengo que presentar mi valorización y quiero saber si estás adelantado o atrasado. Ya. En ese escenario, la norma dice, considera los calendarios del expediente técnico para esa valorización, para ese hito. Pero después, al siguiente mes, cuando hagas la valorización, bueno, ya vas a tener los otros calendarios aprobados. Con lo cual, con esos vas a hacer el análisis. Igual es en una ampliación de plazo. La ampliación de plazo la puedes solicitar el día 1 del plazo contractual. Inicio de plazo, el día 1. Justo el día que empezó, ese día solicitas ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque no tienes disponibilidad del terreno. ¿Quieres hacer las zanjas? Hay un mercado. Tienen que retirarlo. Pero el día 1 comienza tu plazo haciendo zanjas. Ya estás atrasado. Afecta a la ruta crítica. Y se demoraron 10 días en liberar el terreno. Fin del evento, el día 10. Y el día 11, 12, 13 o 14, en 15 días puedes solicitar. Bien, pero tú eres expedito, contratista. El día 12 presentas tu solicitud a la entidad. Y has analizado el cronograma. Dice, mi PERCP, mi ruta crítica se ha visto afectada. ¿Cuál ruta crítica si no está aprobada? Pero sí la hemos conciliado. No, la entidad la tiene en su poder y tiene 5 días para aprobarla. Está en su plazo, no lo ha aprobado todavía. ¿Y cuál uso? Tengo que usar el del expediente técnico. ¿Correcto? El del expediente técnico. Entonces, yo contratista, para solicitar mi ampliación de plazo y demostraré que la ruta crítica ha sido afectada, no puedo usar el calendario que he estado conciliado con el supervisor y que la entidad lo va a aprobar. Ese no lo voy a emplear, tengo que emplear el del expediente técnico. ¿Correcto? Tienen que tener muchísimo
cuidado con esto. El tema no es ampliaciones de plazo, no es parte del curso, pero está regulado acá. Entonces tienen que tener bastante cuidado cuando les vaya a suceder estos aspectos. Muy bien, eso en cuanto a la firma. Regresemos a la parte del inicio del plazo contractual, ¿no? Recapitulando, la entidad tiene que designar al supervisor, tiene que entregarnos el terreno, tiene que entregarnos el expediente técnico y finalmente el adelanto. El adelanto es el que normalmente marca la fecha de inicio, ¿no? Entonces, el artículo 176 indica que la no solicitud del adelanto establece que se fijará el inicio del plazo contractual al cumplimiento de la última de los otros 3 eventos. Es decir, cuando se entregó el terreno, cuando se entregó el expediente técnico o cuando se designó al supervisor. El último de estos eventos que se haya cumplido, al día siguiente ese es el inicio del plazo contractual, porque adelanto directo no va a haber. El contratista no lo solicitó o se le pasó el plazo. Muy bien. La norma también indica que qué pasa si la entidad es la que no cumple con pagar el adelanto. ¿En cuántos días tiene la entidad para pagar el adelanto? 7 días. ¿Correcto? 7 días. Entonces, el contratista se tomó 8, 7 la entidad para pagar, 15 días. Si en 15 días la entidad no paga el adelanto, lo que dice la norma, el contratista puede iniciar el proceso de resolución de contrato en el plazo de 15 días. O sea, le da 15 días más a la entidad. ¿Correcto? 15 días tenías para pagarme. Te voy a resolver el contrato por incumplimiento, pero antes que te lo resuelva, tienes 15 días más para pagar. ¿Correcto? Pues de repente después de 25 días te paga el adelanto. No se resuelve el contrato, simplemente la entidad cumplió. Tardíamente, pero cumplió. En esos escenarios que la entidad se pasó más de 15 días, porque a la entidad incumplido, el contratista puede iniciar un procedimiento de resolución de controversia, ya lo hemos dicho, y la solicitud de resarcimiento de daños y perjuicios. Es decir, hay que pagarle al contratista. Todos estos pagos de intereses, resarcimiento de daños y perjuicios, moras, etcétera, que tienen que hacer la entidad al contratista, se consideran perjuicio económico al Estado. Son eventos, pagos que nunca debieron realizarse. Entonces, ahí sí la gestión pública tiene que tener muchísimo cuidado, porque eso sí genera un perjuicio económico al Estado. En nuestra acción como funcionario público, lo que debemos evitar, vida o muerte, perjuicio económico al Estado. No puedes perjudicar al Estado, ni un sol, ni 1 millón de soles, es lo mismo. No podemos hacerlo. Entonces, si no se cumplieron esos plazos de la entidad, dice, el contratista puede solicitar el resarcimiento de daños y perjuicios de 5 por 10.000 del monto del contrato hasta 75 por 10.000 del monto del contrato, ¿no? Debidamente acreditados. Entonces, estos montos se pagan al contratista.